Conocer en la calle. Hola, perdón, ¿tienes la hora? Sí, son las 5:30. Muchas gracias. Me llamo Alex. ¿Y tú? Me llamo Carla, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Eres de aquí? ¿De Madrid? No, soy de Valencia, pero ahora vivo en Madrid. ¿Y tú? Soy turista. Llegué esta mañana. Qué bien. ¿Es tu primera vez en Madrid? Sí, es una ciudad muy bonita. ¿Tienes planes para hoy? No muchos. Quiero caminar y tomar algo. ¿Conoces un buen lugar? Sí, hay una cafetería tranquila en la calle Mayor. Se llama Café Sol. ¿Queda cerca? Muy cerca. Podemos ir caminando. ¿Te gustaría ir conmigo? ¿Invito yo? Gracias, claro que sí. ¿Qué pides tú normalmente? Un café con leche y pan con tomate. Es muy típico. Me gusta probar comida local. Quiero lo mismo. Buena elección. ¿Cuánto tiempo te quedas en Madrid? Algunos días, después voy al sur. ¿Vas a visitar Sevilla? Sí, dicen que es muy bonita. Lo es, además hay buen ambiente y comida deliciosa. ¿Tú viajas mucho? Un poco. Me gusta conocer ciudades. Yo también. Y quiero mejorar mi español. Hablas muy bien para ser principiante. Gracias. ¿Tienes algún consejo para aprender más? Escucha música en español y habla con gente. Buena idea. ¿Podemos hablar otro día? Claro, te doy mi número. Perfecto. Gracias por la charla, Carla. De nada, fue un gusto conocerte. Nos vemos pronto. Cuídate. Compra de agua. Buenas tardes. Buenas. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero una botella de agua, por favor. ¿Grande o pequeña? Pequeña, por favor. Aquí tienes. Es agua sin gas. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Cuánto cuesta? 50 céntimos. Aquí tiene. ¿Tiene agua con gas también? Sí, está en la nevera, al fondo. Gracias. Voy a mirar. Claro, sin problema. Ya tengo la de con gas. Quiero las dos. Muy bien. Las dos son €1. ¿Tiene algo frío para comer? Sí, tenemos bocadillos de jamón y queso. Están en el mostrador. ¿Cuánto vale un bocadillo? Uno con jamón cuesta €2. Entonces quiero uno también. Muy bien. ¿Deseas llevarlo o comer aquí? Para llevar, por favor. Perfecto. Aquí está todo. 2 botellas de agua y un bocadillo. ¿Cuánto es en total? €3. Aquí tiene. ¿Tiene cambio? Sí, claro. Aquí está tu cambio. Muchas gracias. ¿Está abierto todos los días? Sí, abrimos de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Muy bien. Volveré otro día. Gracias por su amabilidad. Gracias a ti. Buen día. Igualmente. Pregunta sobre el baño. Buenos días. Disculpe, ¿hay un baño aquí? Buenos días. Sí, tenemos baño, pero es solo para clientes. Ah, entiendo. ¿Puedo tomar algo? Claro. Tenemos café, té, refrescos y zumo de naranja. Quiero un café con leche, por favor. Muy bien. ¿Lo quiere caliente o templado? Caliente, por favor. Aquí está. Son €1,20. Aquí tiene. ¿Puedo usar el baño ahora? Sí, claro. Está al fondo, a la derecha. La puerta tiene un cartel que dice baño. Muchas gracias. ¿Necesito una llave? No, está abierto. Perfecto. ¿Tiene papel? Sí, no se preocupe, está limpio y con papel. Gracias. Ahora vuelvo. Tranquilo, sin prisa. Ya estoy. El café está muy bueno. Me alegro. Lo preparamos con café natural. ¿Está abierto todo el día? Abrimos de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
Muy bien. ¿Puedo venir mañana también? Por supuesto. Siempre eres bienvenido. Muchas gracias por todo. Muy amable. Gracias a ti. Que tengas buen día. Igualmente. Hasta luego. Pedir café. Buenas tardes. ¿Puedo sentarme aquí? Claro, bienvenido. ¿Desea tomar algo? Sí. Quiero un café, por favor. ¿Qué tipo de café? Tenemos solo con leche, cortado y descafeinado. Un café con leche, por favor. ¿Lo quiere caliente o templado? Caliente, por favor. ¿Desea algo más? ¿Algún pastel o bocadillo? ¿Qué pasteles tiene hoy? Tenemos croissant, bizcocho de chocolate y tarta de manzana. Entonces, un croissant, por favor. Muy bien. ¿Para tomar aquí o para llevar? Para tomar aquí. Perfecto. Ahora mismo le traigo todo. Gracias. ¿Cuánto cuesta el café? El café con leche cuesta 1,20 € y el croissant 1 €. Está bien. Pago ahora. Aquí tiene. Gracias. ¿Desea un poco de azúcar? Sí. Uno, por favor. Aquí tiene su café y su croissant. Que lo disfrute. Gracias. Se ve muy bien. ¿Cómo se llama esta cafetería? Se llama Café Central. Estamos en la calle Mayor, número 20. Muy bonita. ¿Abren todos los días? Sí, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Perfecto. Tal vez regreso mañana. Será un placer. Muchas gracias. Todo muy bueno. Gracias a usted. Buen día. Igualmente. Hasta luego. Registro el hotel. Buenas tardes. ¿Tiene una reserva? Sí, tengo una reserva a nombre de Elena López. Un momento, por favor. Sí, aquí está. Una habitación individual por 3 noches, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Puede darme su pasaporte o documento de identidad, por favor? Claro, aquí lo tiene. Gracias. ¿Desea desayuno incluido? Cuesta 3 euros por día. Sí, por favor. Me gusta desayunar temprano. El desayuno es de 7 a 10 de la mañana, en la planta baja. Perfecto. ¿A qué hora es el checkout? A las 11 de la mañana. Está bien. ¿La habitación tiene baño privado? Sí, todas las habitaciones tienen baño privado, toallas y jabón. ¿Hay wifi en la habitación? Sí, gratuito. La clave está en la tarjeta de la habitación. Gracias. ¿Dónde está el ascensor? A la izquierda, junto a la escalera. Usted está en el segundo piso. ¿Puedo pagar ahora? Sí, claro. Son 105 euros en total. Pago en efectivo. Aquí tiene. Gracias. Aquí está su recibo y la llave de la habitación número 14. Muchas gracias. ¿Dónde puedo cenar cerca de aquí? Hay un restaurante muy bueno en la Plaza San Miguel. Sirven menú del día por 12 euros. Perfecto. Está lejos. No, a 5 minutos caminando. Muy bien. Gracias por su ayuda. De nada. Bienvenida al Hotel Sol. Que tenga una buena estancia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Compra de un billete. Buenos días. ¿Dónde puedo comprar un billete para Sevilla? Buenos días. Aquí mismo, en esta ventanilla. ¿Para qué día lo necesita? Para hoy, por favor. Hoy hay tren a las 4 de la tarde y otro a las 6. Prefiero el de las 4. Muy bien. ¿Solo ida o ida y vuelta? Solo ida. ¿Primera clase o segunda? Segunda, por favor. Perfecto. El billete cuesta 35 euros. ¿Cuánto dura el viaje? Unas 2 horas y media. ¿Sale desde esta estación? Sí, desde la estación central Andén 5. ¿Necesito mostrar mi documento?
No es necesario, pero guarde bien su billete. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, claro. Pase su tarjeta, por favor. Ya está. ¿Me puede dar el billete, por favor? Aquí tiene. El tren sale a las 4 en punto. Le recomiendo llegar 15 minutos antes. Gracias. ¿Hay cafetería en el tren? Sí, hay un vagón con bebidas y bocadillos. Perfecto. ¿Es posible cambiar el billete si hay problema? Sí, pero solo hasta media hora antes de la salida. Entiendo. Muchas gracias por su ayuda. De nada, buen viaje a Sevilla. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Diálogo en farmacia. Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo? Buenos días. Sí, por favor. Me duele la cabeza. ¿Desde cuándo tiene el dolor? Desde ayer por la tarde. ¿Tiene fiebre? No, solo dolor. También estoy un poco cansado. Le recomiendo paracetamol. Es bueno para el dolor. ¿Tiene en pastillas? Sí, en pastillas y también en sobres para disolver en agua. Prefiero pastillas. Muy bien, aquí tiene. Toma una cada 8 horas, con comida. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 3,50 €. ¿Necesito receta? No, no hace falta. ¿Puedo tomarlo con café? Mejor con agua o con zumo. De acuerdo. ¿Tiene algo para la garganta también? Me molesta un poco. Sí, tenemos caramelos con miel y limón. Son naturales. Perfecto. Quiero una caja. Muy bien. En total son 5 €. Aquí tiene. ¿Está abierta esta farmacia por la tarde? Sí, abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Muy bien. Muchas gracias por su atención. De nada, que se mejore pronto. Gracias. Buen día. Igualmente, hasta luego. Compra de un souvenir. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? Buenas tardes. Sí, busco un recuerdo de Madrid para mi hermana. Tenemos llaveros, imanes, camisetas y tazas. ¿Cuánto cuesta esta taza con el oso y el madroño? Cuesta 5 euros. Es de cerámica y hecha en España. Está bonita. ¿Tiene otros colores? Sí, en rojo, azul y blanco. Quiero la blanca, por favor. ¿Tiene algo más típico? Claro. Mire estos abanicos pintados a mano. Son de Toledo. ¡Qué bonitos! ¿Cuánto vale uno? Depende del modelo. Este cuesta 8 euros. Un poco caro. ¿Tiene algo más pequeño? Sí, estos imanes cuestan solo 2 euros. Perfecto. Quiero una taza blanca y 2 imanes. Muy bien. ¿Desea una bolsa? Sí, por favor. ¿Aceptan pago en efectivo? Sí, aceptamos efectivo y tarjeta. Pago en efectivo. Aquí tiene. Gracias. Son 9 euros en total. ¿Necesita el recibo? No, gracias. ¿Este puesto está siempre aquí? Sí, todos los días de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Estamos en la Plaza Mayor. Muy bien. Tal vez vuelvo mañana. Será un placer. Gracias por su compra. Gracias a usted. Adiós. Que tenga buen día. Compañero de cuarto. Hola, ¿tú eres el nuevo compañero de cuarto? Sí, acabo de llegar hoy. Me llamo Diego. Mucho gusto, Diego. Yo soy Laura. Bienvenido al piso. Gracias. ¿Tú vives aquí hace mucho? Desde septiembre, estudio en la Universidad Complutense. ¡Qué bien! Yo también. Estudio historia. ¡Qué casualidad! Yo estudio arte. ¿De dónde eres? Soy de Córdoba. ¿Y tú? De Valencia. ¿Ya conoces Madrid un poco? No mucho. Solo la estación y el supermercado. No te preocupes, te puedo mostrar algunos lugares. Genial. ¿Dónde está el supermercado más cercano?
A 2 calles, en la calle Alcalá. Abre de 8 a 10. Perfecto. ¿Aquí cocinamos o cada uno come fuera? Normalmente cocinamos. Hay arroz, pasta, verduras. ¿Compartimos los gastos de comida? Sí, tenemos una lista. Cada semana toca a uno comprar. Me parece bien. ¿Dónde están los platos? En el mueble de arriba, junto al microondas. Gracias. ¿Puedo usar la lavadora hoy? Claro, pero mejor después de las 6. ¿Por la luz? Entiendo. ¿Tú estudias por la mañana o por la tarde? Esta semana por la tarde. Salgo de clase a las 7. Entonces yo limpio la cocina hoy. Gracias, eres muy amable. No hay problema. Es bueno tener orden. Estoy de acuerdo. Si necesitas algo, dime. Igualmente. Nos vemos luego. Hasta luego, Diego. Adiós y deseos del día. Bueno, ya es tarde. Me voy. ¿Ya te vas? Qué pena, la pasé muy bien hoy. Sí, yo también. Gracias por la cena. Estuvo muy rica. De nada, el arroz con verduras es fácil de preparar. ¿Me pasas la receta otro día? Claro, cuando quieras. ¿Qué haces mañana por la mañana? Tengo clase en la universidad de 9 a 1. ¿Y tú? Salgo en tren a Zaragoza. Voy a visitar a mi familia. Ah, qué bien. ¿Vuelves pronto? El domingo por la tarde. Solo voy por el fin de semana. Entonces nos vemos el lunes en clase. Sí, el profesor dijo que empieza a las 10. Perfecto. ¿Llevas todo para el viaje? Creo que sí. Ropa, libros, billete y un bocadillo. Muy bien. Buen viaje. Gracias. ¿Quieres algo de Zaragoza? No, gracias, pero mándame una foto si puedes. Claro, te escribo cuando llegue. Cuídate mucho y saluda a tu familia. Lo haré. Gracias por todo, de verdad. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta el lunes.